¿Alguna vez te has preguntado quién mató a Colosio? Bueno, yo también lo he hecho. Y aunque todos sabemos cuál es la respuesta, ese no es el punto en este video. Bien, hagamos un recuento histórico sobre una de las profesiones más difíciles y antiguas de México, el periodismo, pero no cualquiera, sino el de las mujeres, que llevaron a cabo durante el periodo de revolución. Así que comencemos a ver de qué trata este tema. Comencemos con uno de los primeros periódicos hechos por mujeres y que se dedicó explícitamente a criticar al gobierno turco, así como la creación de poemas, historias y cuentos. Las Hijas de la Náhuac fue creada por las alumnas de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres y solo circuló durante 3 meses. Sus editoras buscaban la valoración de las mujeres y participaban de un concepto idealizado de lo femenino común en la sociedad de su momento. Este periódico fue el inicio para que otras mujeres escribieran en los medios sobre la condición social de la población femenina dentro de un sentido más crítico. Por ejemplo, durante el surgimiento del movimiento obrero en la época porfirista, varias mujeres, entre ellas Juana la Progresista o Julia Montero, ambas escribieron textos como La esclavitud de la mujer o La emancipación de la mujer. Después tenemos a la revista Violetas de la Náhuac, un periódico literario redactado por señoras. Estuvo en circulación 1 año y medio entre 1887 y 1889 en la Ciudad de México. Fue fundado por Laureana Wright y en sus últimos meses de circulación, en febrero de 1889, la dirección pasó a manos de Matiana Murguía de Abeleira. Su presentación material era de 2 invariables páginas y salía los domingos. Los ejemplares se vendían bajo suscripción en la capital a 75 centavos al mes y a $1 en los estados de provincia. Además, nunca se insertó publicidad en esta revista. Estas son algunas de las portadas que cubrían los números de las revistas. El principal tema de Violetas de Náhuac era la producción literaria y la educación femenina que demuestra el medio de emancipación y el inicio de la igualdad intelectual. Para ello, Laureana dedicó una sección a la biografía de mujeres mexicanas más notables. Entre ellas se encontraban figuras como Sor Juana Inés de la Cruz. Leona Vicario. Seguro has escuchado este nombre entre tus clases de historia, pero ¿realmente sabes quién fue y qué hizo? Bueno, si no lo sabes, no te preocupes. Yo te lo explico. Vicario es considerada como la primera mujer con registros periodísticos durante el periodo de independencia. Su nombre real es María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Así es, tenía un nombre bastante largo. Nació el 10 de abril de 1789 y murió el 21 de agosto de 1842. Estudió Bellas Artes y Ciencias, por lo que desarrolló un enorme sentido crítico frente al mundo a partir de sus lecturas, y años después comenzó a ejercer el periodismo. Sus trabajos como periodista se publicaron en diarios como el Semanario Patriótico Americano, El Federalista y El Ilustrador Americano. Antes de unirse a las tropas de José María Morelos y Pavón, fue encarcelada junto con su esposo Andrés Quintana Roo, un abogado, poeta y político novohispano. Aunque su periodo fue de la independencia, es necesario que tengas este contexto para entender los procesos que se vivieron en su periodo. Laureana Wright fue directora y fundadora de la primera revista feminista llamada Violetas de la Náhuac, donde se planteó el problema del sufragio femenino y la igualdad de ambos sexos, por lo que se le da un carácter de precursora del periodismo femenino en México. Fue vicepresidenta de la Sociedad Espiritista de la República Mexicana, institución a la que se unió porque uno de sus postulados sostenía que hombres y mujeres son iguales en inteligencia. Dicha postura fue motivo de las grandes luchas de la escritora. Además, invitó a que las mujeres del país se cuestionaran su rol en la sociedad y las condiciones en las que vivían. También hizo poesía y en ella exaltó sus sentimientos patrióticos. En una de las publicaciones de Las Hijas de la Náhuac, escribió: tal vez dentro de algún tiempo habrá muchas jóvenes que, siguiendo nuestro ejemplo, se lancen al difícil camino del periodismo, afrontando todas las espinas que en él se encuentran. A pesar del tiempo que ha pasado, esta frase no ha dejado de perder sentido, y menos en la actualidad. Hermila Galindo fue una maestra, revolucionaria, feminista, política mexicana, oradora, periodista y fundadora de la revista La Mujer Moderna y autora del libro La Doctrina Carranza y el Acercamiento Indolatino. Esta revolucionaria feminista era respetada entre los moderados y la Iglesia Católica, pues alentaba y luchaba por los derechos de las mujeres para la educación tanto académica como sexual. Igualmente, defendió el derecho al voto. Un año antes de su muerte logró apreciar que su lucha había rendido frutos, pues fue en 1953 que el Congreso había incluido el derecho del voto en una reforma constitucional del artículo 34. Para ella, la mujer debía de liberarse de 3 obstáculos. Uno era el clero,
otro era la dominación del hombre y la última era buscar la liberación de los prejuicios que estaban incrustados en la sociedad. María del Carmen Cerdán la Triste, bajo el seudónimo de Marcos Cerrato, publicó en diversos diarios opositores como El Hijo del Aguizote y El Diario del Hogar, y firmando propaganda antireeleccionista que distribuía a escondidas en Puebla. Participó en la revolución como recaudadora de fondos para adquirir armas y municiones, viajando por toda la República y así relacionándose con el resto de líderes del movimiento. Fue herida y encarcelada después del altercado entre policías y revolucionarios el 18 de noviembre en su casa, y después formó parte de la Junta Revolucionaria en su estado. Laura Méndez de Cuenca mantuvo una visión social, política, educativa, revolucionaria, buscando impulsar los derechos de las mujeres, combatir la ignorancia y la marginación. Buscaba promover el desarrollo de México a través de la innovación educativa, representando al país en diversos congresos de educación, higiene y mutualismo. Promovía que las mujeres tuvieran derecho a la educación y a un empleo con el mismo trato laboral respecto a los hombres, favoreciendo su autonomía económica. Sus textos fueron publicados en los más destacados periódicos y revistas de la época, incursionando en diversos géneros literarios. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza creció en un contexto de pobreza e injusticia, conformando una actitud de rechazo hacia el régimen porfirista, las conductas tradicionales para su sexo y las tendencias clericales. Colaboró en periódicos liberales como El Diario del Hogar y El Hijo del Aguizote, pero su más importante aportación es el Seminario Vesper, fundado por ella como un medio de oposición política. Se unió a la lucha zapatista, siendo nombrada coronela por Emiliano Zapata y dirigiendo el Regimiento Victoria. También es responsable de la formación de grupos políticos como el Consejo Nacional de Mujeres, la Asociación Femenil y las Hijas de Cuauhtémoc. Dolores Jiménez y Muro participó en publicaciones opositoras como El Vesper y El Diario del Hogar. Más tarde se ocuparía de la dirección de La Voz de Juárez, después de que su director anterior fuera detenido. También fue redactora del Plan Político Social de Tacubaya y posteriormente escribió el prólogo del Plan de Ayala. También es reconocida por impulsar agrupaciones como Socialistas Mexicanas, organizar manifestaciones en contra del gobierno porfirista y huertista y luchar junto con el zapatismo. Su lucha estaba en favor de la educación del pueblo, la repartición de tierras, salarios justos y por la no discriminación de grupos indígenas. En la época de la Revolución Mexicana, la participación de la mujer no solo se vio reflejada en las famosas Adelitas, cuya participación iba desde cocinar, curar a los heridos, hasta luchar en campo de batalla. Aquellas mujeres que tuvieron la oportunidad de completar estudios se dedicaron a luchar con la pluma y el papel, difundiendo y promoviendo el levantamiento de todos los mexicanos y mexicanas. Este suceso fue posible gracias a las mismas mujeres que avivaron el sentimiento de revolución a través de sus escritos. Hay que tomar en cuenta que las Adelitas fueron de las primeras mujeres en luchar a la par que los hombres, cosa que sin duda alguna fue un logro para el gremio femenino. La censura no las detuvo. El periodo del Porfiriato marcó un antes y un después para el periodismo mexicano, ya que en ese tiempo muchos de los medios de información fueron fuertemente silenciados por las críticas hacia las acciones dictatoriales de Díaz. Juana Belén Gutiérrez es un claro ejemplo de censura. Ella escribió literatura feminista radical contra el catolicismo, la corrupción política y las injusticias sociales durante el Porfiriato, ocasionando que fuera encarcelada múltiples veces, pero a pesar de ello, continuó transmitiendo sus ideas sobre la ilegitimidad de los líderes y partidos políticos. Dolores Jiménez y Muro es otro ejemplo de censura por parte del presidente Díaz y más tarde de Victoriano Huerta, ya que ambos la encarcelaron en numerosas ocasiones, principalmente por sus trabajos en publicaciones de izquierda como La Mujer Mexicana, entre otros. Laureana Wright fue otra víctima de censura como periodista. Escribió en El Estudio y El Federalista. Sus colaboraciones en El Diario del Hogar fueron silenciadas por la política de Díaz e incluso estuvo a punto de ser expulsada del país. La Mujer Mexicana fue una de las pocas revistas dirigidas por mujeres a principios del siglo XX. En el Porfiriato representó las aspiraciones femeninas de integración social y laboral
promoviendo una libertad de expresión por parte de todas las mujeres del país. En cuanto al contenido, incluye artículos sobre la actuación de las mujeres en la sociedad, un mínimo espacio dedicado a la poesía, al cuento y a las novelas, y carecía totalmente de crónica social. Esta revista criticaba las acciones y actitudes de las mujeres, invitándolas a despegarse de un estatus de sublimación y silencio, dando pie a un choque de ideas y pensamientos acerca del rol femenino en la sociedad. Déjame contarte que el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto por el que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos declara el 2020 como Año de Leona Vicario. Este establece que se instituirá a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que durante todo el año y en toda la documentación oficial se inscriba la leyenda 2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria. Igualmente, aunque Vicario es considerada como la primera mujer con registros de sus trabajos como periodista, es cierto que antes de ella surgieron otras mujeres que escribían bajo seudónimos de varones. En 1912, a sus 23 años, Malaquías Amelia de Jesús Robles, originaria de Guerrero, decidió unirse a la Revolución Mexicana. Amelia realizó tareas de mensajería, contrabando y una que otra misión especial. En medio de la aceptación que las mujeres debían ganarse como soldados de la Revolución, Amelia fue más allá, se convirtió en Amelio Robles. Así es, un hombre trans que logró ser parte de la Revolución, primero como soldado y después llegó a ser coronel zapatista. En 1974, la Secretaría de Defensa Nacional reconoció a Amelio como un veterano de la Revolución Mexicana. Se considera que fue la primera persona transgénero en México cuyo cambio de género fue reconocido institucionalmente. Recuerda que estos son solo algunos datos importantes que debes de saber al momento de estudiar la historia de nuestro país. Mis compañeros Sebastián, Carolina y tu servidora Andrea esperamos que te haya gustado este pequeño acercamiento histórico sobre el periodismo femenino en el siglo XX, un tema que sin duda es muy amplio y rico en información. También te recuerdo que hay una pequeña actividad para reforzar el contenido del video, no te tomará ni 10 minutos en hacerla.